Muy buenas noches. Ya son las 7 de la noche aquí en el estudio de Comenzar un Día Nuevo en Utrecht, Holanda. Hoy es el lunes 17 de enero del año 2022. Empezó una nueva semana, un nuevo día. Afuera hace buen tiempo, la temperatura es, si no me equivoco, 6 centígrados. Bienvenidos y gracias por sintonizar una nueva semana con el Señor. Vamos a alabar al Señor. Abre el corazón y recibe el Espíritu de Jehová. Es tu presencia, tu presencia. En tu presencia lo encontramos todo. Levanta tus manos. Su presencia está aquí. Ministralo a Él. ¿A dónde iré? No me esconderé. Entro a tu presencia. ¿A dónde iré? No me esconderé. Entro a tu presencia. Mi lugar secreto, mi refugio, entro a tu presencia. Mi lugar secreto, mi refugio, entro a tu presencia.
Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus santos. Señor, llévame a tus santos y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Entramos a tu presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación. Pues solo tú eres santo y digno. Solo tú, Señor, eres digno de adoración. Digno de Señor, gracias por esta nueva semana que nos has regalado. Gracias por bendecir
nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Y que tu bendición se colme en la semana que está por delante. Y que tu paz llena nuestras casas. Esta noche te vamos a adorar, te vamos a agradecer, te vamos a alabar. Y todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se
Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Sí, Señor, te adoramos. Y la próxima canción la vamos a dedicar a Mamalí. Bendiciones para Mamalí. Especialmente para ti. Tengo la próxima canción. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando, Señor. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y es la hora de hacer la oración para aquellos que están en necesidad. Y si esta noche necesitas oración para cualquier necesidad, por sanación, por un milagro en tu vida o simplemente para que Jehová te toque el corazón, manténlo en la mente cuando voy orando. Señor, te doy las gracias por la vida que nos has dado, por tu inmenso amor, por tu bondad infinita, por tu misericordia. Te pido, llénanos esta noche con tu espíritu. Te pido tu misericordia para las próximas personas, para Armando Rincón, para el joven Anás, Charlón Soleyana, Romanda Molina, para Raquel López y su familia. Te pido tu misericordia también para mi suegra Ivy Richards y mi suegro Papa Winkler, para María Eugenia, para la familia Natale, Orlando Ubilla, para Mamalí, para Dairona, para Shanin y para Ruli y su casa. Y para todos que nos están sintonizando en este momento, reprendo en el nombre de Cristo cada enfermedad, cada dolor, cada ataque a la mente, y clamo la sangre poderosa de Cristo sobre las vidas de aquellos que he mencionado esta noche y sobre las vidas de todos aquellos que no he mencionado, pero que están pasando por tiempos de aflicción, que están andando por las valles de sombra. Comando en el nombre de Cristo que se desaparezca las neblinas y los espíritus impuros, y todo en el nombre de Cristo. Amén. Estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su
Espíritu Santo. Canción de sanidad. Y la próxima canción la quiero dedicar con mucho cariño y con bendiciones para Etlin La Cruz. Etlin, para ti tengo la próxima canción. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar,
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. No es más, Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile, Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor. Deja que el Espíritu de Dios se mueva. El Espíritu de Dios siempre está donde estamos reunidos en su nombre. Y la próxima canción la voy a dedicar con cariño también y muchas bendiciones. La voy a dedicar a Rosel Stein, Adorable Salas y Natalia Dojon.
Como Rey, llena nuestras vidas de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Sí, Señor, llénanos con tu espíritu. Llénanos siempre con tu amor y tu bondad. Y saludos para Iván Félida, para tía Viola, para Johnny y Ren, y también para la familia Latale en Caracas. Que Dios les bendiga. Y para ustedes la próxima canción. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos. Iglesia Latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador. Ayudado una vez más.
puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Sí, Espíritu, una vez más, tu amor, tú en mí, trayendo amor. Oh, sí, tú en mí, tú en mí. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, que me levante. Una vez más que me levanta, tú me sostienes, me fortaleces, ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, el débil dice fuerte somos, ayudándome. Una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más, me ayudas, me fortaleces. Una vez más.
Y tengo bendiciones y saludos para Romanda Molina en Bonaire y también para Mariela Faruk, Aaron Rebeca en Málaga, en España. Para ustedes tengo esta canción de Jesús Adrián Romero. ¡Aleluya! Oh, sí. Este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica. Todas las naciones, que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren el mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren el mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. En este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar y será. Señor, llena la tierra de su gloria. Como las aguas
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Oh día feliz, oh día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Oh día feliz, oh día feliz, oh, cuando Jesús mis pecados lavó. Él me enseñó cómo vigilar, llorar. Oh día feliz, oh día feliz, y a regocijarme en su gozo cada día. Oh día feliz, oh día feliz. Día feliz, oh cuando Jesús mis pecados lavó. Él me enseñó cómo vigilar, llorar. Oh día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Y a regocijarme en su gozo cada día. Oh día feliz, Él me enseñó. Oh día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Y a regocijarme en su gozo cada día. Oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Oh día feliz. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval.
Buenas noches, mi gente. Un placer de estar aquí otra vez con ustedes esta noche para compartir así la palabra del Señor, que es algo muy prácticamente en nuestra vida para recibir y para oír de lo que Dios nos quiere decir. Y eso es para mí también un momento que yo puedo invertir mi tiempo para invertir en la casa de Dios, con las cosas de Dios, y así obedecer y hacer lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y estoy muy contento y muy agradecido al Dios al primer hogar, y también a Myron y Cedric, que puedo estar aquí haciendo este programa. Muchas gracias a ustedes y todo el honor y gloria al Señor, nuestro Padre Jesucristo. Amén. Hoy, mi gente, quiero hablar muy corto de las palabras de la casa de Dios. La casa de Dios es para todos, para cada uno de nosotros. No importa quién eres, no importa que tienes dinero o que estás rico, no importa. La casa de Dios es para todos. Cuando hablamos de la iglesia, mi gente, nos referimos a las piedras, no los referimos, quiero decir, a las piedras del edificio. No, mi gente. Así que buscamos el cemento en la comunidad de fe. El amor, de lo que estoy hablando, el amor mutuo entre las personas basada en la fe de Dios. Eso es la iglesia. Los creyentes mismos construyen la morada de Dios. La palabra municipio, tan claramente entre estar juntos ahí, significa municipio, estar juntos, hacer actividades, funciones, es con la comunión de los creyentes. En griego es iglesia, es eclesia, que significa los llamados, comunión de fe. De eso se trata. Después de todo, mi gente, hemos sido llamados por Dios del mundo oscuro del pecado, de su luz maravillosa. 1 Pedro 2, versículo 9. Podemos leer eso. Él nos ha llamado, Él nos ha liberado del poder de Satanás y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, en quien hemos encontrado redención en la remisión de los pecados. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 13 a 14. Somos como piedras, mi gente, viva en la casa de Dios. Amén. Dios Padre nos ha escogido porque Él nos conocía desde mucho tiempo antes, cada uno de nosotros. El Espíritu Santo te ha apartado para obedecer a Jesucristo y ser limpiado por su sangre. Deseo que reciben cada vez más la gracia y la paz de Dios, dice Pedro en su carta. Esa es nuestra esperanza de vida eterna. Vamos a leerlo ahí en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice: pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras, para que anunciamos sus obras extraordinarias. Él fue quien nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa, dice ahí en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Aquí en esta carta, mi gente, la Biblia habla de piedras vivas en la casa de Dios, que somos nosotros, tú y yo. Amén. Libérate de todos los sentimientos de odio y de engaño, mi gente. La Biblia habla de no descuidar
nuestras propias reuniones. Ahí en Hebreos capítulo 10, 25. O literalmente nuestra reunión en el sentido de nuestra reunión con Él. Junto, cuando estamos juntos. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice: ahora bien, hermanos, en cuanto al retorno de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les decimos esto. Aquí se nota, mi gente, que crecemos cada vez más en el amor en uno por el otro, ayudando cada uno al otro. Y eso es lo que nos hace feliz, mi gente. Ya no me molesta tanto el número, la calidad. Ya no. La calidad va creyendo aquí en la casa de Dios. Pablo le dice a la ciudad de Tesalónica en 2 Tesalonicenses versículo 3: porque vuestra fe se hace cada vez más fuerte. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Porque nuestra fe se hace cada vez más fuerte. Y el amor que os tienes unos al otro aumenta de día a día, mi gente. Eso es por qué venimos juntos en la casa de Dios, tú y yo. Y por eso es que vamos a la calle. Y por eso es que invitamos y hablamos del evangelio, para invitar la gente para venir para la iglesia. La iglesia no es la piedra, no es el edificio. La iglesia es nosotros, tú y yo, ahí en su nombre. Porque nos reunimos alrededor de Él. Porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él en el medio. Ahí dice en Mateo 18, capítulo 18, versículo 20. Amén. Ahí estará. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que cuando estamos juntos, que sabemos que son nosotros, que son usted y yo, que somos la iglesia, la piedra de la iglesia. Buscamos comunión con Él, nuestro Señor, y entre nosotros también. Pablo ahí habla de las reuniones de la iglesia, donde el don del Espíritu debe probarse su obra de amor. 1 Corintios capítulo 14 versículo 26 dice: bien, hermanos míos, resumamos cuando se reúnan. Unos canten, el otro enseñen o comuniquen lo que Dios les ha revelado, o hablen en lenguas extrañas, o interpreten lo que los otros dijeron en lenguas, pero que todo sirva para la edificación de la iglesia. Ahí donde nosotros nos reunimos, cuando venimos juntos, cuando estamos juntos, no debe importar si uno es limitado o diferente, o rico o pobre. No debe importar ahí, aquí, en la casa de Dios. Necesitamos amarnos y cuidarnos, y para eso debemos estar listos para aceptar a Jesucristo en nuestras vidas. La iglesia es para toda la gente. La iglesia es un cultivo donde los miembros buscan junto la voluntad de Dios y hacen juntos, aquí otra vez la palabra junto, lo que es bueno en los ojos de Dios. Ahí un resumen visto de una perspectiva celestial. Comunicaremos en la vida práctica diaria con cada uno de las personas, todos los días, con sus situaciones cambiantes en la vida.
Ahí lo que quiero decir es, cada gente puede haber situaciones en la vida, pero que ahí cada uno de nosotros como creyentes podemos sostener, ayudar uno al otro. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 dice, se nos ha dicho que fuimos bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu, que la iglesia necesita un lugar visible para celebrar sus reuniones. Es algo muy práctico y útil, pero para ayudar a construir la ciudad morada de Dios en el mundo espiritual, es un corazón y un cuerpo que se consagra como templo de Dios. Aquí queremos decir que no podemos quedar en la misma persona. Somos una nueva persona, tenemos que tomar decisiones en la vida. La casa de Dios, mi gente, es para todas las personas. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, también ustedes son piedras vivas con las que está edificando una casa espiritual. Así llegan a ser un sacerdocio santo para la ofrezcan de Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Si conoce a una persona que está solo o no tiene hogar o tiene problemas, no importa qué, tenemos que acercar a estas personas, tratar de ayudarnos. Ven a mí, habla conmigo y así juntos podemos ver qué son las posibilidades que podemos ayudar a una persona. Eso es lo que Dios quiere. La soledad es un problema creciente en nuestra ciudad. Y aquí voy a hablar un rato de un estudio que se realizó ahí en Estados Unidos de seguros de vida. Informó que el grupo más solitario de Estados Unidos son los estudiantes universitarios. ¿Piensas que eso es sorprendente? Los siguientes en la lista son divorciados, personas que están solos, madres solitarias, estudiantes, amén, amas de casa, adultos mayores, amén. Y la ilustración dice, para mostrar cuán solitarias las personas pueden ser, dice Charles Swindoll, él dice, te escucharé durante 30 minutos sin comentarios por $5, dijo Swindoll. Y ahí podemos decir, suena como algo, un engaño o algo así, pero no. La persona realmente lo dijo muy en serio. Y te preguntas a veces que si alguien llamó. No te puedo decir, sí. Personas comenzaron a llamar. No pasó mucho tiempo para que esta persona recibiera de 10 a 20 llamadas por día. Aquí se hizo evidente como el dolor de la soledad es tan agudo que algunos estaban dispuestos a intentar cualquier cosa por media hora de compañía. Media hora de compañía. La soledad es algo muy creciente en este tiempo. Salmo capítulo 25, 16 dice, ven, Señor, y muéstrame tu misericordia, pues me haya indefenso, abruptamente sumido a la tribulación. Y aquí estamos hablando del rey David,
que había logrado tanto en su tiempo. Un rey que podía hacer música como los mejores, escribir letras poéticas como ningún otro. Un rey que tenía toda una corte a su disposición, y a pesar de eso escribió eso: mis angustias aumentan, pero tú me las resuelves. Mira qué preocupación tengo. ¿Sientes mi dolor? Perdóname mis pecados. ¿Ves cuántos enemigos tengo y cuánto me odian? Amén. Ahí en Salmo 25, versículo 20 dice: líbrame de ellos, salva mi vida por su poder. No se deja jamás que inútilmente confíe en ti. Te desafío que las digas de Dios cómo te sientes, también hoy junto a Él. Y Él dice: en ti confío, y en mi soledad soy uno contigo. En ti confío, en mi soledad soy uno contigo. Si sientes abandonado, Él te encontrará, mi gente. Si sientes abandonado y nadie está viniendo a ti, te sientes solo, prepárate, porque Él te va a encontrar. Porque tú eres un vencedor y vas a ser elevado por el Señor. Él te dará victoria en tu sentido de abandono. Jesucristo te conoce muy bien, mi gente. Escucha sus palabras. Reconocer el momento que está hablando contigo. Él te va a responder. Ponga tu confianza en Él. Guarda su palabra en tu corazón. No estás solo. Aunque te sientes solo, mi gente, Dios está contigo. Él está contigo. Y ahí está el momento que podemos sentirnos solos, abandonados. No hay gente a nuestro alrededor que tiene tiempo para ti. Pero te puedo decir que Dios tiene todo el tiempo para ti. Él está viendo, Él está ahí contigo. Tenemos que abrir nuestros ojos para ver de lo que está pasando. Porque te puedo garantizar que en la casa de Dios es para todos. Tú estás bienvenido en la casa de Dios, porque tú formas parte de la casa de Dios. Cada uno de nosotros tenemos parte ahí en la casa de Dios, mi gente. Cuando hablamos de la iglesia, no nos referimos a las piedras del edificio, mi gente. Ahí hablamos del cemento de la comunidad del fe, el amor mutuo entre las personas basada en su fe en Dios, basada en la fe de cada uno de nosotros como creyentes. Y ahí vamos construyendo la morada de Dios. No das por vencida, porque Dios te ama. Dios te ama sino tanto que mandó su Hijo Jesucristo aquí en el mundo para ti y yo. Y cuando podemos aceptar eso, entonces vamos a tener ahí una liberación en nuestro corazón. Vamos a recibir el amor de Jesucristo en nuestro corazón. Y ahí poco a poco vamos a cambiar. Porque la palabra dice que Dios comienza a cambiarnos por dentro.
ahí dentro, no por fuera, pero por dentro. Y así poco a poco vamos a cambiar. Dejamos todo lo que pasó, el pasado, y comenzamos una vida nueva, completamente nuevo, con el Señor a nuestro lado. Amén. Gracias, mi gente, para escuchar estas palabras. Y espero que las palabras te dan coraje, para que cada uno de nosotros sabemos que Jesucristo nos ama. Y Él estará allí esperando a que tomamos decisiones para servirles. Muchas gracias para escuchar y para estar ahí. Muchas bendiciones y espero que Dios les va a mostrar cuán grande su amor es por cada uno de nosotros, tú y yo. Y así que a cada uno de nosotros podemos así buscar las personas que se sienten solos. Y que así podemos formar la iglesia que somos nosotros. Muchas gracias. Muchas bendiciones a cada uno de nosotros. Con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Sí, tremendo mensaje del siervo de Dios, Gerald Dovale. Bendiciones a la familia Dovale, bendiciones a Gerald Shudeska, Shudreilis, Shubenkli, Shudrek y también Janine y Rienzo. Gracias, hermano, por el tremendo mensaje. Y tengo también bendición para la familia Soleyana, Cedric y Geraldo Soleyana, René y Camila, Melanie y Steve, Shermel y Rojan y también Nigel y Nigeli. Para ustedes tengo con mucho cariño y pido que Dios les bendiga esta canción. Envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y hará libre yo soy. Solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Y hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Oh, su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Como decláralo, levanta tu voz y dile. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Oh, tu preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en
preciosa sangre, declaro el poder. Soy sano, soy libre. Eso, declaro el poder. La sangre. Qué tremenda canción. La sangre de Cristo. En la sangre de Cristo hay poder. Y como que sabemos que hay poder y reconocemos que hay poder en la sangre de Cristo, vamos a dar a Dios su gloria. La gloria de Dios la vamos a dedicar con bendiciones y saludos a Amarrelis de Aset. La vamos a dedicar a la familia Recho Bonaire, para Aronchi, Magali, Dayan, Dairina, Dairona y demás. La vamos a dedicar también a Irvin Rulli y los suyos, y también a Antonio y Adriana Herrera. Lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. Me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a
En la gloria de Dios, Dios siempre nos quiere demostrar su gloria, porque Él es Dios, Él es Jehová, Él es nuestro Padre. Y poco a poco vamos al final de esta transmisión, pero primero vamos a alabar a Dios con Dani Berrios. Y esta canción la voy a dedicar muy especialmente a Mama Ivy y también a Papá Winkler, ¿ya? Que se recuperen pronto, y también a Shareska Fernando y su casa, también a Juni y su casa, a Kilian, Kiara, y la voy a dedicar también a Marcelo, y también a Tony y Yvette, Johanna y la congregación completa, la congregación evangélica La Puerta en Amsterdam Norte, en Kampen, en Utrecht y también en Curaçao. Saludos a Siervo de Dios, Linda Marcelia y Adilei Marcelia, y también a Harry y Sigrid van der Woude. Para ustedes, tengo la próxima canción, vamos a alabar a Dios. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba.
Qué tremenda canción, alaba a Dios. Y faltan 12 minutos antes de finalizar este programa. Es el momento de la palabra de la semana y la llamada. Y esta semana tengo unos versículos que vienen del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Si tienes la Biblia contigo, puedes leer conjunto conmigo. Apocalipsis capítulo 3. Y voy a leer versículos 2 y 3. Y luego voy a versículos 20 y 21. Apocalipsis capítulo 3, empezando al versículo 2, nos dice: despiértate, cuida lo poco que te queda, porque aún eso está al borde de la muerte. Me he dado cuenta de que tus actos no son perfectos delante de mi Dios. Vuélvete a lo que oíste y creíste al principio, guárdalo firmemente y arrepiéntete. Si no lo haces, iré a ti como ladrón cuando menos lo esperes. Aquí Jesús está hablando, aquí Jesús está advirtiendo que tenemos que tener cautela. Tenemos que estar despiertos y preparados. Tenemos que estar conscientes de nuestros actos, de nuestras vidas. Porque muchísimos de nosotros vivimos en pecado. Y el pecado no agrada a Dios. Por eso Jesús dice: me ha dado cuenta de que tus actos no son perfectos delante de mi Dios. Pero podemos evitar la consecuencia del pecado, porque, como Él dice, vuélvete a lo que oíste y creíste al principio. Muchas veces cuando caminamos en la ciudad encontramos gente que nos quiere hablar sobre el Evangelio. Hay gente que se detengan y oigan lo que la otra persona quiere decir y después siguen su rumbo. Pero a veces oímos el mensaje, creemos y después vamos a volver a la vida vieja que hemos tenido. Pero la vida de donde venimos no agrada a Dios. Por eso Jesús nos advierta: si no lo haces, iré a ti como ladrón, como menos lo esperes. Esta noche Jesús te está llamando. En el versículo 20 y 21 podemos leer: yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de que se siente junto a mí en el trono, de la misma manera que al vencer yo me senté con mi Padre en su trono. Esta noche tú puedes ser un vencedor. En realidad ya lo eres. Ya eres un vencedor porque Cristo murió a la cruz por tú y mis pecados. Se levantó, resucitó de la muerte, venciendo así la muerte. Y la muerte es el sueldo del pecado. Jesús venció la muerte para tú y yo. Y esta noche podemos ser vencedores por aceptar a Cristo en nuestras vidas. No podemos decir mañana o quizás otro día el próximo año, porque no hay tiempo.
Estamos viviendo en el último tiempo, los últimos días, de acuerdo a la escritura. Nosotros no sabemos lo que va a suceder mañana. Las últimas 2 semanas, 3 semanas, podemos leer y ver en las noticias de gente que salieron, fueron a hacer algo y después nunca regresaron a casa. Tuvieron un accidente o alguien les quitó la vida. Nosotros nunca sabemos cuándo nos va a terminar la vida. Pero lo que sí sabemos es que si no hacemos un cambio en nuestras vidas, si no aceptamos a Cristo Jesús, el final va a ser terrible. Esta noche te quiero dar la oportunidad. Si nunca antes has tenido un encuentro con Cristo, y si durante esta noche, a través de la música, a través de las oraciones, a través de la prédica, el Espíritu de Dios te ha tocado, si Dios ha tocado tu corazón, y esta noche tú dices, sí, yo quiero cambiar, quiero ser una persona nueva, quiero una nueva identidad, quiero dejar lo malo que estoy haciendo en la vida, quiero dejar las adicciones, quiero dejar la pornografía, quiero dejar las inmoralidades sexuales, quiero dejar el ocultismo, quiero dejar de llevar una vida en la cual continuamente estoy en temor. Si esta noche tú eres esa persona, te invito para orar conmigo. Una oración de convertimiento, una oración muy simple en la cual dices, quiero cambiar, ven en mi vida Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador, y lávame con tu sangre preciosa. Si eres esa persona esta noche, repite mis palabras esta noche. Señor Jesús, vengo ante ti, arrepentido, y te pido que me perdones. Perdóname por las veces que te he fallado. Perdóname por no haber cumplido con tus mandamientos. Pero hoy me acerco a ti y te pido que vengas en mi vida, que me laves con tu sangre preciosa, que me das un nuevo corazón, que me cambies en una nueva criatura, en una nueva persona. Y te prometo que desde este momento, desde este instante, voy a seguir solo a ti. Amén y amén. Y si esta noche has orado conmigo, toma contacto con nosotros. Nosotros somos yo, mi hermano Cedric, mi hermano Gerald, mi hermano Antonio Herrera. Estamos disponibles para darte información y guiarte por el camino que abrió para ti. Para nosotros es un honor, porque tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones para guiarte. Envíanos tu testimonio, porque tu testimonio, como Dios tocó tu corazón, como Dios cambió tu vida, será la llave para abrir la puerta para otras personas que están contigo.
y te felicito si has orado conmigo. Vamos a finalizar esta transmisión de hoy. La vamos a finalizar con una canción muy bella. Y son las palabras que dicen todos en esta canción. Siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida. Gracias por sintonizarnos. Hasta la Lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu vida. Chao, chao. Santo,
puesto todo por nosotros. Te damos gracias.